¿Estás caminando en unidad? Y no puedo caminar en este amor y unidad que habla este salmo. Porque el que entendió ya su amor, el que tiene una revelación de su amor, se esfuerza por preservar la unidad. Y él está danzando junto con todos los demás y todos se unen, no importando su rango de importancia, no importando que David era el rey de Israel. No sé si han experimentado, pero cuando hay unidad se percibe vida, se percibe bendición en esos lugares. Y vamos a continuar con temas importantes para la casa de oración que nos van a ayudar a poder caminar de una manera efectiva. Y creo que este tema ya lo conocemos, pero es importante ir un poquito más profundo en lo que es la unidad. Y es algo que parecía imposible, suena como algo muy difícil de hacer, quizá porque hemos visto tanta división, hemos visto que esto cada vez crece más y más, la división en el cuerpo de Cristo, pero no es imposible. Yo creo que podemos crecer en el conocimiento de lo que Jesús habló, que es la unidad, para entonces poder caminar en ello, ¿verdad? Así Entonces, es. vamos a leer un versículo en Juan 17:22, que es la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Y creo que es importante prestar atención a lo que Jesús les entregó a sus discípulos como algo, una llave, antes de él decir, bueno, es necesario que me vaya. Entonces les dejo esto para que lo guarden en sus corazones a sus más cercanos. Para que lo pongan en práctica. Y para que lo caminen. Entonces vamos a leer Juan 17:22. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno. Esta es la clave, ¿verdad? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Creo que la palabra uno se menciona muchas veces, como pueden leerlo en este versículo. Y la unidad no es algo que nosotros estamos dándote ahorita porque, bueno, es algo que se nos ocurrió que puede funcionar en una casa de oración, sino es un diseño del Padre. El diseño del Padre. Es algo que viene como Jesús, como el intercesor, clamándolo por sus discípulos y por aquellos que iban a creer por medio de la palabra de Dios. Y el diseño es bien evidente en ese versículo porque, como tú decís, no es una idea, sino dice, el diseño es así como yo soy uno. Lo voy a leer en el versículo 21 otra vez, donde Jesús dice, como le está diciendo, oh Padre, estás en mí y yo en ti. El diseño de unidad Jesús lo estaba poniendo aquí en evidencia, lo estaba demostrando, lo estaba hablando. Y lo que Él quiere es que seamos uno con Él. Y en la casa de oración nosotros tenemos que preservar ese diseño de unidad. Sí, Pablo habla de esforzarse por preservar. O sea, no es algo que es fácil, pero por medio del Espíritu podemos caminar en ese uno, en ese mismo sentir. De hecho, la palabra dice esfuércense, porque cuesta. Sí, es difícil, pero yo creo que esto habla de alinearnos con la mente de Cristo, de alinearnos con el Espíritu Santo, no con lo que yo pienso o solamente con lo que alguien piensa que es correcto, sino todos venir y entrar en esa mente que es la mente de Cristo, en ese diseño del Espíritu. Y en la Biblia encontramos muchas palabras que nos llaman o nos exhortan a caminar en unidad, porque es muy importante. Y Pablo en Efesios habla de cuán importante es la unidad. Entonces lo que queremos hablar en este momento es por qué es tan importante la unidad en la casa de oración, ¿verdad? En su iglesia, por qué es necesario. Y podríamos poner muchos ejemplos muy prácticos. Pero según lo que dice Efesios 3:18, que es una de las cosas por las cuales queremos hablar este punto, dice, para que seáis capaces de comprender, aquí está la clave, con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Este versículo está hablando de que en el contexto de estar con los santos, estar juntos, es que podemos conocer
todo lo que Él nos quiere revelar, lo que Él nos quiere mostrar, se da en el contexto de que los santos están juntos. Sí, está hablando en ese versículo, en esa parte de Efesios específicamente, del amor de Dios, de las dimensiones de su amor, que solo se pueden conocer en un contexto de grupo, en unidad. Un contexto de todos los santos juntos. Entonces, es necesario conservar el ser de una solamente. Ahí estar en unidad. Si recordamos lo que hablamos hace no sé cuántas sesiones, cuando hablábamos del tabernáculo de David, cuando David trae el arca del pacto de regreso y la está llevando al monte Sión, y él está danzando junto con todos los demás y todos se unen, no importando su rango de importancia, no importando que David era el rey de Israel, no importando que él tenía toda la autoridad de gobierno en ese momento, él se hizo uno. Y de hecho, cuando hacen los turnos para adorar en el templo, leíamos en el libro de Crónicas que decía que no había maestro y pupilo o alguien mayor y menor, sino todos eran uno, viniendo a ministrar la presencia de Dios. Y eso es lo que queremos que suceda en la casa de oración. Si nosotros preservamos esa unidad, la vez pasada poníamos el ejemplo que es esas empresas piramidales, de esquema piramidal, donde alguien está hasta arriba y los demás están abajo, y los que van llegando nuevos siempre están hasta abajo y están lejos de alcanzar esa gloria. La casa de oración no puede funcionar de esa manera. La casa de oración tiene que ser un lugar donde todos estamos unidos y, como dice acá, como dice este versículo, estamos viendo al Padre y estamos juntos comprendiendo la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Y creo que la única forma, como tú decís, que lo mencionaste ahorita, de caminar en esta unidad en la casa de oración es todos contemplar al Padre. Todos tener nuestra vista en Él. Y de esa manera nos guarda como casa. Porque recordemos que estamos hablando de una casa de oración. Dentro de una casa hay una familia. Y dentro de una familia siempre hay momentos de dificultad, claro, de roces. Es normal. Pero si nuestros ojos están fijos en Cristo, todos juntos, caminando en ese mismo acuerdo, podemos caminar en unidad. Y voy a leer Salmo 133, que es una parte de la palabra hermosa donde se compara la unidad con cosas preciosas. Vamos a leerlo. Podría ser el punto número 2 de la importancia de la unidad. Número 1 es porque podemos comprender a una profundidad mayor la revelación del Hijo. Y número 2 es este punto. Sí, y el punto en esta porción de la palabra es que la unidad es buena y es agradable. Se disfruta. Se disfruta, es un deleite. Salmo 133, del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Estamos hablando de comparar la unidad como ese aceite que desciende y como esa lluvia que desciende. Y en ese lugar se habla que ahí hay bendición y ahí hay vida para siempre. Es hermoso ver cómo en este salmo se compara como aceite y como agua o como lluvia, que ambos son algo refrescante, es algo deleitoso. Y creo que cuando nosotros entendemos que Dios se deleita en la unidad, entonces nos esforzamos más por preservarla. Pero cuando no tenemos un entendimiento correcto de por qué es necesario preservarla, por qué tenemos que caminar en ella, entonces no nos esforzamos. Pero creo que nuestro corazón es traerte hoy también un entendimiento de por qué al Padre le agrada la unidad. Y si ustedes investigan un poco acerca de este salmo, van a encontrarse que el Salmo 133 es parte de los salmos de cántico de ascenso, los salmos de peregrinación, que son del Salmo 120 al Salmo 134.
Y este salmo se incorporó a estos cánticos de ascenso para que fuera cantado en sus fiestas religiosas, donde todas las familias se reunían en Jerusalén para adorar al Señor. Y obviamente es parte de ello porque habla de familias, habla de unidad. De hecho, la palabra bueno en este versículo, en el hebreo, significa excelente, elegido, selecto, con cualidades deseables, agradable a los sentidos. Recordemos que el hebreo, para nosotros la palabra bueno es algo bueno. Qué bueno es esto. Pero en el original una palabra tenía una connotación muy grande. Significaba muchas cosas. Y este salmo está diciendo la unidad, el que el hermano habite junto a otro en armonía es excelente, es selecto, es de cualidad deseable, es agradable a los sentidos. Entonces dice que es bueno y es placentero. Otra versión dice es agradable. Esa palabra placentero sugiere dulzura. Hay algo dulce, hay algo especial cuando preservamos y caminamos en la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Qué hermoso. Y también, aparte que dice que es bueno, se relaciona con ese momento de unción, del aceite sobre un sacerdote. O sea, hay unción. Ajá, y en ese lugar. Cuando hay unción, hay consagración, y esto lo está relacionando con la bendición en ese lugar, de la bendición de la presencia de Dios en ese momento, porque cuando algo es consagrado, algo es protegido, es apartado. Y el Señor lo está comparando como, ok, estoy apartando esto, estoy ungiendo esto, lo está comparando con ese, o sea, lo está comparando con estar en unidad. O sea que la unidad, lo que tú estás diciendo es que el caminar en esa unidad representa o es el resultado, es que la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar, se derrama en ese lugar en protección, ¿no? Y eso es lo que queremos para nuestras casas de oración, porque... Empezando por nuestro hogar, nuestra casa, porque hemos hablado que la casa de oración es resultado de lo que hacemos en familia, de lo que hacemos en casa, ¿verdad? Empieza en nuestra casa, toda casa de oración empieza con las familias, pero cuando varias familias se juntan en un lugar determinado a caminar, levantando intercesión, adoración, queremos caminar en unidad, porque al final el propósito de elevar esas oraciones, de tener esos tiempos de incienso y de perfume al Señor, es para Él, no es para nosotros. Entonces el fin debe venir desde un espíritu de unidad. Porque si no cultivamos el espíritu de unidad, realmente no vamos a poder caminar en esa bendición que habla en Salmo 133, en esa presencia que Él promete, porque si leen el final, lo voy a leer otra vez, dice que allí está la bendición para siempre, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Entonces, qué hermoso. Y también lo compara con ese rocío que habla que baja desde Monte Hermón hasta Sión. O sea, ya para ir guardando las ideas, resumiéndolas, el caminar en unidad es agradable, es bueno, es placentero, es excelente. Y del Salmo lo compara, como tú decías, con ese óleo, esa unción que trae protección, que se manifiesta en el lugar de unidad. En el lugar de unidad hay unción. Y encima de todo, el Salmo en el versículo 3 dice que es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Vamos a poner un mapa para que esto para que sea más fácil comprenderlo. El monte Hermón se encuentra en el límite noreste del antiguo Israel. Y vamos a poner aquí en el mapa donde está el monte Hermón. Y porque era un monte tan alto y la ubicación donde tiene, durante el invierno se congela, hay nieve. Y cuando viene el calor se comienza a derretir todo ese hielo. Y el hielo se convierte en un afluente de agua. Y los judíos dependían de las lluvias tempranas y tardías y del rocío que caía en este monte para poder regar toda su tierra. Necesitaban de esa agua que se descongela y se convierte en un río. Y si lo ven en el mapa, el agua viene desde arriba y va cortando por toda la parte central de esta tierra hasta llegar aquí al Mar Muerto. Y es por eso que habla de que es allí donde está la vida para siempre. Porque cuando ese río comienza a regar,
comienza a producir vida en esas áreas donde se necesita el agua. Y creo que la unidad funciona de la misma manera. Y vemos en este mapa que va bajando el agua, llega al mar de Galilea y este se convierte en más agua, se convierte en el río Jordán. Y por eso es de que el Salmo dice que desciende sobre los montes de Sión, llega hasta el monte Sión, llega hasta abajo, hasta donde está Jerusalén. Y era necesario. La unidad es tan preciosa como esa agua que va mojando, va regando, cultivando todo desde arriba hasta el sur. Y ahí se produce esa vida. Esa vida que existe y que podemos disfrutar cuando hay unidad, porque no sé si han experimentado, pero cuando hay unidad se percibe vida, se percibe bendición en esos lugares. Y va fertilizando, porque el ejemplo es de que el agua sirve para cultivar. Y la unidad, el Salmo dice, es como esa agua, es tan dulce que va a producir algo. Va a haber un fruto de esto. Sí, y lo más hermoso de entender es que el Señor nos diseñó para esto. Dios nos diseñó para caminar en unidad y para edificarnos unos a otros. Entonces, cuando buscamos caminar en unidad, estamos dejando de buscar nuestro deseo egoísta y estamos caminando y esforzándonos por el deseo del Señor, por lo que el Padre diseñó. Y creo que ahí es donde cada pedacito de la casa tiene que esforzarse por preservar la unidad. Por preservar la unidad para caminar en amor. Y creo que hay una pregunta que quisiera dejar. ¿Estás caminando en unidad? Pregúntale al Señor, ¿será que estoy caminando en unidad en mi casa primero con mi familia? Y otra pregunta es, si la respuesta es no, quizá no estoy caminando en unidad, estoy siendo un factor de división. ¿Por qué será que camino de esta manera? ¿Verdad? ¿Por qué no puedo caminar en este amor y unidad que habla este Salmo? Porque al final el Señor, todo se trata de Él, todo se trata de darle la gloria a Él. Entonces, tenemos que orar para que el Señor nos revele si ya entendimos su amor, porque el que entendió ya su amor, el que tiene una revelación de su amor, se esfuerza por preservar la unidad. Y ahí diste la respuesta a la pregunta 2. ¿Por qué será que a veces no caminamos en ese amor y en esa unidad? Es porque tenemos un entendimiento incorrecto del amor del Padre. No entendemos cómo Él nos ama, no entendemos cómo ama al cuerpo y por lo tanto yo no puedo amar a mi hermano. No es posible que yo diga yo amo al Señor pero no amo a mi hermano. Claro. No se puede. Si amas al Señor, ese amor que ves se va a ver reflejado como un fruto de amor de manera horizontal. Y esto lo vamos a sostener con Efesios 4, versículos 1 al 4, que dice: yo pues, prisionero del Señor, Pablo hablando, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, el amor, el vínculo perfecto, el amor. Entonces, si en la casa de oración, si en tu familia hay problemas de división, creo que es tiempo de orar para que el amor de Dios sea revelado, porque siempre va a haber un ataque a la unidad. Y como leías ahí, hay que esforzarnos, hay que esforzarse, porque la unidad en la casa de oración es primordial, es fundamental para el sostenimiento de la casa de oración. Sí. Si dentro de la casa de oración no hay unidad, no lo vamos a poder sostener. Sí, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Entonces es importante esforzarse todos por la unidad. Y ya para ir terminando, solo queremos mencionar algunos ejemplos de cosas que dentro de la casa de oración van a traer división. Entonces, si ya sabemos que estas cosas son factores de división, las vamos a tomar en cuenta a la hora de entablar conversaciones, entablar relaciones y de una vez intentar solventar estas cosas para que la casa de oración no sea afectada por esto. Por ejemplo, denominaciones.
Las diferentes denominaciones son una causa tremenda de división dentro del cuerpo de Cristo. No vamos a hablar de eso en este momento porque se alargaría mucho, pero por diferencias teológicas, ideas, hay división y no podemos orar juntos. Sí. Y en ningún momento fue la iglesia primitiva establecida de esa manera. Número 2, falta de perdón. Sí. Número 3, heridas. 4, muy común, celos y envidia. Y número 5, una mentalidad independiente, ¿verdad? Sí. Yo hago las cosas solo. Yo no le rindo cuentas a nadie. Yo sé cómo hacer esto. O yo no necesito de nadie. O yo no necesito de nadie. Sino yo puedo hacerlo solo. Entonces creo que el diseño de Dios es de cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces el Señor como cabeza y nosotros como partes del cuerpo siempre vamos a tener que caminar con otras partes del cuerpo. Y si eso quizá no te gusta o no estás acostumbrado, creo que es tiempo de entrar en el amor del Señor, porque siempre vamos a necesitar del cuerpo. Porque ese es el diseño de Dios. No es nuestro diseño, sino es el diseño del Padre. Y 1 Corintios 12:18 para terminar, dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Entonces, en la casa de oración no podemos menospreciar ninguna parte del cuerpo, sino más bien crecer juntos, aprender unos de otros y contemplar al Cordero. Eso es lo que nos va a llevar a caminar en unidad.